o sea, eso es un ya me voy, pero no me ande preguntando. Me da pena. Sale, vamos a comenzar a trabajar con los pinceles. Vamos a abrir un nuevo documento. Vamos a dar archivo nuevo. Vamos a cerrar esto un rato. Vamos a darle tamaño carta, horizontal, ok. Primero lo que hay que hacer es cambiar nuestra área de trabajo a lo que es pintura, para que nos pongan las herramientas que vamos a necesitar y que sean las necesarias, como son pinceles, trazados y símbolos. ¿Sale? ¿Cómo se hace un pincel? Un pincel se puede hacer por diferentes formas y tiene diferentes características. El pincel tiene lo que es una figura geométrica, que sería estos, son los tradicionales, los ¿sale? Eso es lo que hace una repetición en cuestiones de pinceles para poder generarlos, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer un pincel propio, ¿sí? ¿Cómo sería? Esta parte, que aunque nosotros tenemos en esta galería, tenemos varios tipos de pinceles, tenemos el artístico, carboncillo, pincel, plumilla, el de bordes, decorativos, por ejemplo, tenemos de texturas. Entonces tenemos esta parte, o sea, yo lo tengo que seleccionar, hago lo que es el trazado con el pincel, ¿sale? Entonces hace el pincel directamente, ¿sale? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer un nuevo pincel, ¿sí? En esta parte del nuevo pincel vamos a crear primero lo que es la figura. Vamos a poner el color negro. Voy a generar este círculo varias veces. Al momento que lo selecciono, le voy a clonar aquí otro lado, selecciono los dos y le doy en la hojita nueva. Como son objetos, automáticamente este pincel va a ser generado como un pincel de motivo. ¿Por qué de motivo? Porque son objetos. Si podemos hacer un pincel de trazos, vamos a jalarlo, vamos a esperar que nos abra la ventana. Aquí está el pincel. Vamos a darle de motivo. Ok. Y aquí está. Esta parte me va a indicar que en la esquina cómo va a dar la vuelta del pincel y cómo va a pintar el pincel directamente. Yo lo puedo voltear, el pincel, ahí está. Lo puedo invertir. ¿Sale? Podemos manejar lo que es la escala, que es el tamaño del pincel, personalizarlo. Tenemos también lo que es la escala del pincel, a lo mejor lo pongo lo que es el 50, que es la división que vamos a tener en cada una de las partes. O podemos tener lo que es a 0%, que es la unión que tenemos. Sí. O podemos girar lo que es en tamaño de escala, ¿sí? En trazado, ¿sí? Y podemos meter lo que son matices. Puedo determinar lo que es el color del pincel, como quiero que sea un color directamente de pincel, que sería el color que vamos a determinar. ¿Sale? En esta parte sería la posición de los pinceles, ¿sí? Yo puedo hacer esta función, ¿sí? Para poder tener lo que es la torsión del pincel. Puedo cambiarlo en esta parte y decirle OK. Y al momento que yo agarre el pincel, que están aquí las huellas, puedo pintar lo que es mi pincel y ahí está.
¿Sale? Es como generar un pincel. Puede ser diferente forma de pinceles. Vamos a eliminarlo. Y por ejemplo, vamos a hacer también un texto. El texto, al momento que tú lo pongas, ese texto primero tenemos que convertirlo en trazo. Dale generar nueva capa. Y vamos a utilizar, con este mismo texto vamos a hacer varios. ¿Ok? Este pincel o esta línea de pincel me va a determinar cómo va a quedar la línea. Entonces automáticamente va a generar lo que es el pincel en una forma geométrica. ¿Sale? Puedo determinar lo que es línea, puedo determinar lo que es figura. Sí, pero este trazo es caligráfico, puedo hacer la punta. Vamos a darle esta parte, aquí viene lo que es el tamaño, flujo, ¿sale? Es cuestión de fijo. Si le doy OK y aumento de que yo utilice este diván, este pincel diván, fíjense lo que hace, duplica la palabra diván. ¿Sale? Vamos a seleccionar otro nuevo pincel. Entonces, este hace caligráfica. Este dispone la palabra varias veces. El pincel artístico me va a terminar lo que es la punta. Cómo quiero que inicie, dónde quiero que termine, pero solamente va a ser el nombre en forma de estirado. ¿Sale? ¿Cómo va a ser esta parte? Cuando yo seleccione el pincel, está el nombre de Iván, y al momento que yo haga esto, va a jalar el nombre. El grosor del pincel yo lo puedo determinar. No tengo ningún problema con esa parte. Solamente hay que seleccionarlo. Lo puedo determinar y hacer el nombre. ¿Sale? Vamos a poner otro pincel. Entonces tenemos lo que es el pincel artístico, el pincel de dispersión, el de arte y el de pincel de cerdas. El pincel de cerdas nos va a ayudar a hacerlo como si fuera una textura. ¿Sí? Este pincel yo puedo determinar el tamaño, decir, sabes que quiero que sea más grueso, como un pincel así como tipo óleo, y aquí podemos manejar ya lo que es tipo acrílicos. ¿Sale? Ya puedo seleccionar el pincel y puedo comenzar a hacer la pintura, o puedo hacer los trazos como nosotros queramos en esa parte. Acuérdense que un pincel es dependiendo de su color que tenga, es en el contorno. ¿Sale? Hay que seleccionarlo, le damos doble clic, seleccionas el color, ok, y ya te pone el color del pincel. Y el último pincel vamos a verlo, que sería el pincel de motivos. Motivos que quiere determinar que sea la misma letra como está en la secuencia como hicimos la huella. Entonces al momento que yo determine la herramienta del pincel y haga el trazado, va a ser la letra con la que va a tener. Esos son los pinceles.